El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondiente al primer trimestre del 2023. A cargo de la presentación estará Darío Ruiz Díaz, jefe de la División Síntesis de Indicadores de Corto Plazo del Departamento de Cuentas Nacionales. Iniciamos la presentación de las cuentas nacionales trimestrales al cierre del primer trimestre del 2023. La agenda de la presentación, los principales resultados en términos agregados, los resultados por el enfoque de la oferta, los resultados por el enfoque de la demanda, las revisiones de resultados de trimestres anteriores, el comparativo de resultados regionales y finalmente un resumen con los principales comportamientos del primer trimestre del 2023. El Producto Interno Bruto trimestral registró un crecimiento del 5,2% en el primer trimestre de 2023, continuando la senda expansiva de recuperación iniciada en el tercer trimestre del 2022. No obstante, el PIB/SINAGRI ni binacionales registró una leve disminución del 0,2%. En el comportamiento interanual, el crecimiento del 5,2% fue explicado principalmente por los desempeños positivos registrados en la agricultura, la generación de energía eléctrica, los servicios y la ganadería. Sin embargo, el resultado negativo de la construcción y de la industria manufacturera atenuaron el repunte de la actividad económica. En términos desestacionalizados, el PIB al cierre del primer trimestre del 2023 se ubicó 5,4% por encima del nivel de referencia prepandémico 2019 Q4. Asimismo, el PIB sin agri ni binacionales se ubicó 5,8% por encima del nivel de referencia prepandémico. Ambos indicadores mostrando una senda continua de recuperación. En términos acumulados, y como nos estamos posicionando justamente el primer trimestre del año, los resultados son coincidentes. Entonces acumulamos un crecimiento del 5,2% para el PIB total y una leve caída del 0,2% para el PIB sin agri ni binacionales. Recordemos que el 2022 el PIB total había cerrado con un leve crecimiento del 0,1% y el PIB sin agri ni binacionales también creciendo a una tasa del 0,7%. Por el enfoque de la oferta, en el comportamiento interanual incidieron principalmente la buena dinámica de la agricultura, que registró un crecimiento del 53,8%. El resultado interanual del trimestre fue explicado fundamentalmente por el desempeño favorable de la producción de soja, arroz, caña de azúcar y mandioca. En contrapartida, se observaron desempeños negativos en la producción de maíz, girasol y tabaco. Todos estos resultados en base a los datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asimismo, la actividad, el sector de electricidad y agua, que incluye a las binacionales, verificó un crecimiento interanual del 22,9% en el primer trimestre del 2023. La generación de energía eléctrica de las binacionales mostró un desempeño interanual muy favorable en el trimestre, en línea con la mejora registrada en el caudal hídrico del río Paraná. La actividad ganadería, forestal, pesca y minería también mostró un incremento interanual del 4,8%. La ganadería específicamente verificó un desenvolvimiento interanual favorable explicado por el mayor nivel de faenamiento de cerdos y aves, así como por la mayor producción de leche cruda y huevos. No obstante, cabe resaltar que este comportamiento favorable fue mitigado por la reducción en el faenamiento de bovinos. Asimismo, los impuestos a los productos mostraron también una dinámica favorable, creciendo a una tasa del 2,2%. La parte de servicio también mostrando una dinámica positiva con un crecimiento interanual del 1,8%. En este comportamiento interanual registraron desempeños positivos la actividad de restaurantes y hoteles, los servicios a las empresas, donde tenemos a las agencias de turismo, las consultorías, la parte de publicidad, etcétera.
y también con resultados positivos la parte de telecomunicaciones y servicios de información, servicios a los hogares, comercio y servicios inmobiliarios. No obstante, mostraron resultados negativos los servicios de transporte, vinculados principalmente al transporte de carga fluvial y terrestre, y los servicios de intermediación financiera. El sector de la construcción presentó una retracción del 12,4% en su desempeño interanual. Dicho dinamismo se vio influenciado principalmente por el menor ritmo de ejecución de las obras, tanto privadas como públicas. La pública, en cierta medida, ajustándose al plan de convergencia fiscal. Este resultado también fue acompañado, respaldado por una importante disminución en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte importada. La industria manufacturera verificó una caída interanual del 2% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En el resultado interanual del trimestre, las actividades que incidieron negativamente fueron la producción de aceites, azúcar, carnes, molinerías y panadería, bebidas y tabacos, papel y productos de papel, maderas y fabricación de productos metálicos. No obstante, estos resultados fueron mitigados por las variaciones positivas registradas en la producción de lácteos, químicos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, fabricación de minerales no metálicos, metales comunes y maquinarias y equipos. En términos de estructura, el 46,7% del PIB lo representan la parte de los servicios, el 18,6% las industrias manufactureras, el 10,5% la actividad agrícola, el 7,6% la actividad electricidad y agua, 7,1% los impuestos a los productos, 6,5% de participación para la actividad de la construcción y finalmente con una participación del 3% para la actividad ganadera, forestal, pesca y minería. En términos de incidencia, el crecimiento del 5,2% fue explicado principalmente por los resultados favorables del trimestre de la parte de agricultura y la parte de energía eléctrica. La agricultura con una incidencia positiva de 3,9 puntos porcentuales, la actividad electricidad y agua incidiendo positivamente en 1,5 puntos porcentuales, servicios también con una incidencia del 0,9 punto porcentual, impuestos a los productos 0,2 puntos porcentuales y la contribución también positiva de la actividad ganadera, forestal, pesca y minería con 0,1 punto porcentual. No obstante, registramos contribuciones negativas, específicamente en las actividades de construcción y de las industrias manufactureras. Construcción con una incidencia negativa de 1 punto porcentual y las industrias manufactureras también con una incidencia negativa del 0,4 puntos porcentuales. Si bien los indicadores sectoriales, específicamente lo referente a la generación de energía eléctrica, muestra una dinámica muy favorable en el trimestre con un crecimiento del 47,7% en la generación de energía eléctrica de las binacionales. Si bien, como ya mencioné, la ganadería en su conjunto verificó un resultado positivo, principalmente por las mayores faenas que se dieron en aves, cerdo y la producción de leche cruda y de huevos. Cabe resaltar que en el trimestre tuvimos una reducción del 1% en el faenamiento de bovinos. Asimismo, las importaciones de asfalto mostraron nuevamente una caída interanual importante en el trimestre, una caída del 62%. Asimismo, las importaciones de cemento presentaron reducciones en el trimestre. No obstante, estas reducciones fueron compensadas por una mayor producción nacional y en términos agregados vemos un crecimiento del 1,3% en las ventas totales de cemento. En términos acumulados, entonces tenemos estos resultados, el 5,2%
para el PIB total, la agricultura creciendo 53,8%, la ganadería forestal, pesca y minería con un incremento del 4,8%, la manufactura con una caída del 2%, electricidad y agua con una buena dinámica del 22,9%, la construcción cayendo 12,4%, los servicios creciendo 1,8% y los impuestos a los productos con un crecimiento favorable del 2,2%. La parte del PIB sin agri ni binacionales con una leve caída del 0,2%. Por el lado de la demanda, los componentes con incidencia positiva han sido las exportaciones, el consumo privado y el consumo del gobierno. No obstante, la formación bruta de capital ha incidido de forma negativa. El consumo total creciendo a una tasa del 3,3%, sus componentes principales también con dinámica favorable, el consumo privado creciendo a una tasa del 3%, el consumo del gobierno creciendo a una tasa del 5,3%, incremento que se explica fundamentalmente por la mayor adquisición de bienes y servicios. Las exportaciones creciendo a una tasa del 41,7% y las importaciones al 5,7%. De lo que ya habíamos adelantado, la caída en la parte de formación bruta de capital, específicamente la formación bruta de capital fijo con una retracción del 10,5%. En términos de estructura, el 60,5% del PIB lo representa el consumo privado, el 19,2% lo representa la formación bruta de capital fijo, el 10,6% el consumo de gobierno, el 8,1% la variación de existencia y finalmente las exportaciones netas con una participación positiva del 1,5%. En términos de incidencia, el 5,2% de crecimiento del PIB se explica por las exportaciones netas con una contribución positiva de 9 puntos porcentuales, el consumo privado con una incidencia positiva del 1,8 punto porcentual, el consumo del gobierno 0,6 puntos porcentuales y la contribución negativa de la formación bruta de capital con una incidencia negativa del 6,3 puntos porcentuales. Por componentes, por el lado de por el lado del gasto, como ya mencionamos, el consumo privado continúa expandiéndose, mostrando un incremento interanual del 3% en el trimestre. Todos los componentes mostraron dinámica favorable, pero resalta justamente la parte de bienes no durables, donde tenemos crecimiento en la parte de alimentos, bebidas y tabaco y productos químicos, farmacéuticos y de tocador. En segundo lugar, tenemos los servicios, principalmente por los incrementos en la parte de transporte de pasajeros, servicios a los hogares y la parte de restaurantes y hoteles. También vemos resultados positivos en la parte de bienes semidurables, donde tenemos ítems como textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, y la parte de papel y productos de papel. Y finalmente, y en menor con una incidencia menor, los bienes durables, dinámicas favorables en la parte de electrodomésticos y electrónica, vehículos automotores y muebles para el hogar. La formación bruta de capital fijo cayendo en el trimestre a una tasa del 10,5%. Este resultado se explicó por el menor dinamismo de las obras de construcción y también por la retracción en la inversión de maquinarias y equipo para uso interno. Por el lado del comercio exterior, las exportaciones en el primer trimestre del 2023, las exportaciones de bienes y servicios tuvieron una dinámica importante, muy favorable, creciendo a una tasa del 41,7%. Este incremento se explica principalmente por los resultados favorables en las exportaciones de soja, maíz, energía eléctrica, maquinaria y equipo que está vinculado con las reexportaciones y la parte de bebidas y tabaco. No obstante, se registraron también reducciones en las exportaciones de aceites, harinas y grasas vegetales y carnes que atenuaron justamente el desempeño favorable de esos ítems mencionados inicialmente. Las exportaciones de electricidad y agua creció en el trimestre 140%,
las exportaciones de maíz 137,4%, las exportaciones de soja con un crecimiento de 95,5% entre los componentes con resultados favorables. No obstante, los ítems con reversiones en el trimestre, en este caso carne de bovina con una leve caída del 0,3%, aceite de soja con una caída del 52,2% y también caída en las exportaciones de trigo con una retracción del 55,9%. Por el lado de las importaciones, también verificamos un crecimiento del 5,7%. El resultado se explica principalmente por los incrementos en las importaciones de maquinarias y equipos, más lo vinculado con el régimen de turismo y la parte de productos farmacéuticos. No obstante, este crecimiento fue atenuado por las menores importaciones de combustibles, productos químicos y en la parte de servicio lo vinculado a servicios de transporte, en este caso servicio de flete adquirido por paraguayos desde el exterior. Componentes principales de las importaciones, como ya mencioné, la caída en términos de volumen del combustible fue del 8,5% en el primer trimestre del 2023. Asimismo, las importaciones de sustancias químicas también cayeron 3,9% en el trimestre. En términos acumulados, al cierre de este primer trimestre tenemos las siguientes dinámicas: el consumo total creciendo un 3,3%, el consumo privado con un crecimiento del 3%, el consumo de gobierno 5,3%, la caída en la formación bruta de capital 17,9%, 10,5% en la formación bruta de capital fijo y la dinámica favorable de las exportaciones con un crecimiento del 41,7%. Las importaciones también acompañan con un crecimiento del 5,7%. En términos agregados, el PIB total acumulado al primer trimestre del 2023, el crecimiento del 5,2%. En este trimestre no se realizaron ajustes importantes, en concreto se mantuvieron los cierres del año 2022, en concreto el PIB con un crecimiento del 0,1%, como ya habíamos mencionado inicialmente. Los principales resultados de la región dan cuenta de que Paraguay está encabezando la dinámica de este primer trimestre con el crecimiento del 5,2%, seguido de Brasil con un crecimiento del 4%. En tercer lugar tenemos Colombia con un crecimiento del 3%. Argentina con una tasa de crecimiento del 1,3%, Uruguay 1,2%. Con resultados negativos tenemos a Chile cayendo 0,6% y Perú con una tasa de caída del 0,4%. Finalmente, dejamos un resumen pormenorizado para los lectores del informe.